Se cerró el tercer día de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, una jornada que nos dejó 6 partidos y definió por completo otros 3 grupos del torneo. En este video repasaremos cómo quedaron las tablas de posiciones tras estos resultados, qué selecciones ya aseguraron su clasificación a los 16avos de final y cuáles siguen en la pelea por los últimos cupos disponibles. Si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Activa la campanita de notificaciones y apóyanos con un like para que podamos seguir creciendo. Y ahora queremos leerte, déjanos en los comentarios qué selección estás apoyando y cuál crees que levantará la Copa del Mundo. Francia goleó por 4-1 a Noruega y cerró la fase de grupos como líder invicto del grupo I. La gran figura del encuentro fue Ousmane Dembélé, quien firmó un histórico hat-trick en la primera mitad y lideró una actuación dominante del conjunto francés. Con la clasificación ya asegurada, Noruega optó por dar descanso a varios de sus principales jugadores, mientras que Francia confirmó su gran momento y llega a la fase eliminatoria como una de las selecciones más sólidas del torneo. Senegal firmó una contundente victoria por 5-0 frente a Irak para cerrar la fase de grupos con autoridad. El resultado mantiene con vida a la selección africana en la lucha por un lugar en los 16avos de final como uno de los mejores terceros. La expulsión de un jugador iraquí en los primeros minutos marcó el rumbo del encuentro y permitió a Senegal imponer su superioridad durante todo el partido. España derrotó por 1-0 a Uruguay en la última jornada del Grupo H y aseguró el liderato en solitario de la zona. El único gol del encuentro llegó tras un grave error del experimentado guardameta Fernando Muslera, una acción que terminó siendo decisiva. Con este resultado, la Roja avanzó a los 16avos de final como primera de grupo, mientras que la Celeste quedó eliminada del Mundial por segunda edición consecutiva en la fase de grupos. Cabo Verde empató 0-0 con Arabia Saudita y selló una clasificación histórica a los 16avos de final en su primera participación mundialista. Beneficiado por la victoria de España sobre Uruguay, el conjunto africano avanzó como segundo del Grupo H tras un encuentro muy disputado y con escasas ocasiones de gol. Después de estos resultados, es momento de ver cómo quedaron las tablas de posiciones actualizadas en cada grupo del Mundial. México domina el grupo A con campaña perfecta y 3 triunfos seguidos. El Tri suma 9 puntos, marca 6 goles sin recibir ninguno y cierra con una diferencia de +6, consolidándose como líder sólido e invicto de la fase. Sudáfrica finaliza segunda del grupo y logra la clasificación tras imponerse a Corea del Sur. Con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, avanza con diferencia de -1 pese a su producción goleadora limitada. Corea del Sur queda ubicada en el tercer puesto. La selección asiática cierra con 3 unidades y una diferencia de -1, quedando a la espera de una posible clasificación dependiendo de lo que ocurra en otros sectores del torneo. En el fondo de la tabla, Chequia se despide del certamen tras sumar únicamente un punto. Su registro final incluye un empate y 2 derrotas, con una diferencia de -3, lo que marca su eliminación en la fase de grupos. Con 7 puntos, Suiza se queda con el liderato del grupo B tras sumar 2 victorias y un empate. La selección cierra la fase venciendo 2-1 a Canadá, con 7 goles a favor y una diferencia de +4, confirmando su gran nivel rumbo a los 16avos. Canadá termina segundo y también avanza pese a la derrota final. Suma 4 puntos y destaca por ser el ataque más productivo del grupo con 8 goles, cerrando con diferencia de +5. Con 4 unidades, Bosnia y Herzegovina cierra el grupo B en la tercera posición y asegura su pase como uno de los mejores terceros. La victoria frente a Qatar le permite seguir en competencia, aunque termina con -1 de diferencia de goles. Qatar concluye último con un punto, tras un empate y 2 derrotas, con 2 goles a favor y 10 en contra, quedando eliminado. Brasil termina como líder del grupo C tras vencer 3-0 a Escocia en la última jornada. Cierra con 7 puntos, 2 victorias y un empate, además de 7 goles a favor, 1 en contra y diferencia de +6. Marruecos asegura la segunda plaza del grupo tras derrotar a Haití. Finaliza con 7 puntos, 2 triunfos y un empate, con 6 goles anotados, 3 recibidos y +3 de diferencia. Escocia cae ante Brasil y termina tercera con 3 puntos. Registra una victoria y 2 derrotas, con un gol a favor, 4 en contra y diferencia de -3, quedando a la espera de los mejores terceros. Haití cierra el grupo sin opciones tras perder sus 3 partidos. Termina último con 2 goles marcados, 8 recibidos y diferencia de -6. Estados Unidos termina en lo más alto del grupo D con 6 puntos, producto de 2 victorias y una derrota. El conjunto norteamericano mantiene un rendimiento sólido a lo largo de la fase y firma una diferencia de +5, avanzando a 16avos como uno de los equipos más fuertes del torneo. Detrás, Australia empata sin goles con Paraguay en la última jornada y se queda con el segundo puesto del grupo. Finaliza con 4 puntos, tras una victoria, un empate y una derrota, cerrando con diferencia neutra y asegurando su clasificación directa.
Paraguay también alcanza 4 unidades, pero termina tercero tras su campaña de un triunfo, una igualdad y una derrota. Con diferencia de -2, logra avanzar igualmente como uno de los mejores terceros, manteniendo vivas sus opciones en el torneo. Turquía cierra el grupo D en la última posición con 3 puntos, luego de una victoria y 2 derrotas. Su diferencia de -2 marca el final de su participación, quedando eliminada de la competencia. Alemania termina el grupo E en la primera posición pese a caer 2-1 ante Ecuador en la última jornada. Suma 6 puntos en 3 partidos, con 2 victorias y una derrota, y una diferencia de +6 que le permite asegurar el liderato y la clasificación directa. Costa de Marfil también selló su clasificación a los 16avos al quedarse con el segundo puesto. Cerró la fase con 6 puntos tras 2 triunfos y una derrota, incluyendo la victoria por 2-0 sobre Curazao, apoyado en una diferencia de +2 que confirmó su pase directo. Ecuador completa la fase de grupos con una gran victoria ante Alemania y termina tercero con 4 puntos. Registra una victoria, un empate y una derrota, con diferencia neutra, asegurando su pase como uno de los mejores terceros. Curazao se despide en la última posición con 1 punto. No logra victorias, suma un empate y 2 derrotas, y finaliza con una diferencia de -8. El grupo F se cerró con Países Bajos confirmando su dominio tras imponerse 3-1 a Túnez, resultado que consolidó su liderato con 7 puntos y una fase invicta. Detrás, Japón aseguró el pase directo al empatar con Suecia, completando una campaña sin derrotas que le permitió alcanzar los 5 puntos. Suecia, pese a no ganar en la última jornada, encontró recompensa en la clasificación como uno de los mejores terceros, gracias a sus 4 puntos y un balance neutro de goles. En el fondo, Túnez quedó sin opciones desde antes del cierre, terminando sin unidades y con la defensa más castigada del grupo. El grupo G llega a su desenlace con Bélgica asegurando el liderato tras una actuación contundente en la última jornada, donde firmó una victoria por 4-1 que le permitió cerrar la fase en lo más alto. El conjunto europeo completa su recorrido con 5 puntos en 3 partidos, producto de una victoria y 2 empates, manteniéndose invicto durante toda la fase inicial. Su equilibrio entre ataque y defensa, con 5 goles a favor y solo 2 en contra, le otorga una diferencia de +3 y el pase directo como primero del grupo. Egipto finaliza en la segunda posición tras empatar 1-1 en su compromiso decisivo frente a Irán. La escuadra africana completa su participación en esta fase con 5 puntos, tras una campaña de una victoria y 2 igualdades sin derrotas. Su producción ofensiva de 5 goles, junto con 3 encajados, deja una diferencia de +2 que le asegura el pase directo a la siguiente ronda, aunque sin lograr alcanzar el liderato del grupo. Con 3 empates en 3 partidos, Irán finaliza la fase de grupos en el tercer lugar del sector. El conjunto asiático suma 3 unidades, sin haber logrado victorias ni sufrido derrotas. Su balance de 3 goles anotados y 3 recibidos deja una diferencia de 0, lo que lo deja dependiendo de otros escenarios para seguir con opciones. Nueva Zelanda cierra el grupo G en el último lugar con un solo punto. El conjunto oceánico no logró victorias, sumando un empate y 2 derrotas. Sus 4 goles a favor no fueron suficientes ante los 9 recibidos, lo que refleja sus problemas defensivos y confirma su eliminación del torneo. La definición del grupo H ratifica el dominio defensivo de España, que se queda con el primer lugar tras imponerse por la mínima frente a Uruguay. La Roja concluye esta etapa inicial con un total de 7 unidades en 3 encuentros disputados, fruto de 2 triunfos y un empate que lo mantienen sin derrotas. Su desempeño resulta prácticamente perfecto, con 5 tantos a favor sin haber concedido ninguno en todo el torneo, lo que le deja un balance de goles de +5 y lo proyecta como uno de los contendientes más firmes rumbo a los 16avos de final. Con una propuesta basada en la solidez y la resistencia, Cabo Verde se asegura la segunda plaza del grupo tras igualar sin anotaciones ante Arabia Saudita en la última fecha. El combinado africano avanza de fase acumulando 3 puntos en 3 presentaciones, producto de 3 empates consecutivos que reflejan una campaña sin victorias pero también sin derrotas. Con 2 goles convertidos y la misma cantidad encajada, su diferencia de goles en 0 termina siendo suficiente para garantizar el pase directo, superando a sus perseguidores en la clasificación. Uruguay finaliza en la tercera posición con apenas 2 puntos tras completar sus 3 compromisos. La derrota ante España termina por sentenciar a la Celeste, que no consiguió victorias a lo largo de la fase y sumó 2 empates junto a una caída. Pese a haber anotado 3 goles, los 4 recibidos le dejan un saldo negativo de -1, confirmando su eliminación del torneo. Cerrando la tabla aparece Arabia Saudita, que finaliza su participación con el mismo puntaje que Uruguay, pero en la última posición por su menor producción ofensiva.
El conjunto asiático completa la fase con 3 partidos, sin victorias, 2 empates y una derrota, habiendo marcado solo un gol. Los 5 tantos recibidos y la diferencia de -4 confirman su eliminación del torneo. El grupo I concluye con Francia reafirmando su condición de potencia del torneo tras firmar una fase perfecta con 9 puntos en 3 presentaciones. La selección francesa selló el primer puesto tras imponerse con autoridad por 4-1 ante Noruega en un duelo de gran intensidad. Sin ceder empates ni derrotas, el conjunto francés exhibe un ataque contundente con 10 goles a favor y apenas 2 en contra, lo que le otorga una diferencia de +8 y la coloca entre los principales candidatos en la siguiente instancia. Noruega, pese al tropiezo en la jornada final, consigue asegurar la segunda posición del grupo y su clasificación a la próxima fase con 6 unidades acumuladas. El conjunto completó su recorrido con 2 victorias y una derrota, destacando por su propuesta ofensiva reflejada en 8 goles convertidos. Sin embargo, las fragilidades defensivas también quedaron expuestas con 7 tantos recibidos, dejando un balance de +1 que deberá ajustar de cara a la siguiente etapa. Senegal, por su parte, cierra su participación con una actuación contundente al golear 5-0 a Irak, resultado que le permite despedirse con buenas sensaciones. El conjunto africano termina tercero con 3 puntos en 3 partidos, producto de una victoria y 2 derrotas. Con 8 goles a favor y 6 en contra, su diferencia positiva de +2 lo mantiene en la pelea por un posible acceso como uno de los mejores terceros del torneo. En el fondo de la clasificación aparece Irak, que finaliza su camino sin unidades tras encadenar 3 derrotas consecutivas. El equipo asiático solo logró anotar un gol en toda la fase, mientras que su defensa fue ampliamente superada con 12 tantos recibidos. La diferencia de -11 refleja un desempeño complicado que marca su eliminación definitiva del certamen. Con paso firme, Argentina ya aseguró el liderato del grupo J tras sumar 6 puntos en 2 partidos y mantener su arco en 0. Su clasificación está confirmada y lo hace como una de las selecciones más sólidas del torneo. La atención se concentra ahora en Austria, que ocupa la segunda posición del grupo y llega a la última jornada con la clasificación en sus propias manos. Un empate o una victoria le bastan para asegurar su pase a la siguiente fase, lo que le otorga una ligera ventaja en un cierre decisivo. Muy cerca aparece Argelia, que aún conserva opciones de avanzar, aunque su margen es más reducido. Está obligada a conseguir la victoria en su último partido para asegurar su clasificación directa, aunque un empate también podría mantenerla con vida como uno de los mejores terceros, mientras que una derrota podría dejarla fuera de la competencia. En contraste, Jordania ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificación. Sin puntos tras 2 presentaciones, quedó sin capacidad de reacción y se despide anticipadamente del torneo. Colombia llega como líder del grupo K tras un arranque perfecto en la fase de grupos. Con 6 puntos en 2 partidos, el conjunto cafetero ha mostrado solidez, registrando 4 goles a favor, solo 1 en contra y una diferencia de +3. El panorama es claro, depende de sí mismo. Incluso un empate frente a Portugal le sería suficiente para asegurar el primer puesto del grupo y cerrar la fase en lo más alto. Portugal ocupa la segunda posición con 4 puntos y una diferencia de goles de +5, producto de una victoria y un empate. El conjunto luso ha mostrado solidez ofensiva y regularidad en su rendimiento, manteniéndose en la pelea directa por el liderato. De cara a la última jornada, la situación es clara. Portugal está obligado a ganar si quiere quedarse con el primer lugar del grupo. Un triunfo le permitiría superar a Colombia en la clasificación, mientras que un empate le garantiza la segunda posición y el pase directo a la siguiente fase. En la tercera posición aparece la República Democrática del Congo, con 1 punto y diferencia de -1. Su escenario exige vencer a Uzbekistán y esperar resultados externos para seguir con opciones de clasificación. Uzbekistán es colista sin puntos, con 2 derrotas, 1 gol marcado y 8 recibidos. La selección llega a la última jornada con opciones mínimas de clasificación y está al borde de la eliminación. Solo una victoria, acompañada de una combinación muy favorable de resultados, le permitiría aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros. Con 4 puntos y el liderato del Grupo L, Inglaterra afronta la última jornada dependiendo únicamente de sí misma. La selección inglesa permanece invicta gracias a una victoria y un empate, con 4 goles a favor y 2 en contra. Frente a Panamá, un empate le asegura la clasificación, mientras que una victoria también podría darle el primer lugar del grupo. Muy cerca aparece Ghana, que también suma 4 puntos, aunque con un perfil mucho más sólido en defensa.
La selección africana todavía no ha recibido goles y, gracias a una victoria y un empate, afronta el duelo frente a Croacia con la clasificación al alcance. Tanto un triunfo como una igualdad le garantizarían el pase a la siguiente fase. En cambio, una derrota la obligaría a esperar los resultados de los demás grupos para intentar avanzar como uno de los mejores terceros. La situación de Croacia es diferente. Con 3 puntos y una diferencia de goles de -1, el combinado europeo llega a la fecha decisiva sin margen de error. Solo una victoria frente a Ghana le permitirá asegurar el pase directo a la siguiente ronda. Si empata, finalizará en el tercer puesto y dependerá de la tabla de los mejores terceros, mientras que una derrota dejaría sus posibilidades de clasificación prácticamente reducidas al mínimo. El panorama de Panamá ya está completamente definido. La selección panameña perdió sus 2 compromisos, no ha conseguido marcar goles y ya no tiene opciones matemáticas de avanzar. Su participación en la fase de grupos concluirá con el duelo ante Inglaterra. Así finaliza el repaso de esta jornada del Mundial 2026, con nuevos clasificados, selecciones eliminadas y una fase de grupos que entra en su momento decisivo rumbo a la siguiente ronda. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas actualizaciones.